De vuelta en iNoticias a través de TVNet, que es tu imagen, tu voz, desde acá, desde nuestros estudios centrales. Nuevamente hay que decirlo, hay distanciamiento físico, hay PCR negativo, hay vacuna, hay de todo, así que estamos en un espacio, los estudios están sanitizados, estamos en un espacio seguro, tal como los pide las autoridades de salud, para realizar este tipo de conversaciones. Yo le llamo conversaciones, porque es lo que vamos a conversar. Está con nosotros el encargado del servicio respiratorio del Servicio de Salud Osorno, don Mario Aburto, él es kinesiólogo. Mario, qué gusto tenerlo acá en TVNet. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, hoy día también 31, siempre lo hacemos atemporal, pero 31 de mayo, ¿qué día importante para la respiración se presenta ahí? A ver, ¿qué día se celebra? Sí, efectivamente una conmemoración mundial, ya es el Día Internacional Sin Tabaco, y esto, como digo, es una conmemoración a nivel mundial, o sea, viene ya una bajada y una difusión amplia desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y Chile, como también tiene un convenio marco enfocado también en lo que tiene que ver con el abordaje del ámbito respiratorio. Correcto. Y del tabaco específicamente, también se adhiere a esta conmemoración mundial. A ver, los que tenemos este mal hábito, porque yo tengo ese mal hábito, ¿cuántos somos en Chile? ¿Hay un índice que mida eso, más o menos, el nivel de tabaquismo de Chile? Sí, bueno, de hecho se están haciendo encuestas periódicamente. Hubo una encuesta de salud anterior, año 2009-2010, que mostraba que la prevalencia estaba sobre un 42% de los chilenos fumaban. Después se repitió una encuesta nacional de salud 2016-2017, donde afortunadamente demostró que la prevalencia de tabaco disminuyó, ¿ya? Y la prevalencia que se estimó ahí fue de un 32,6% de fumadores en Chile. ¿Ha bajado el consumo de cigarrillos? Exacto, aún así, a pesar de esta baja en estos periodos, seguimos siendo a nivel latinoamericano y en realidad en todas las Américas, a nivel de la región de las Américas, los líderes. En ese sentido somos el país, sí, aún con más alta prevalencia de fumadores en todas las Américas, digamos. Ya, y eso, ¿cómo se logró esa baja, Mario? Bueno, básicamente esto responde más que nada a algunas políticas públicas que se han implementado en el último tiempo. Ustedes deben saber, y lo más conocido fue esta ley del tabaco, donde de alguna forma prohibió, por ejemplo, el fumar en espacios públicos, ya en espacios cerrados también. Claro. Además se han normado mucho lo que tiene que ver con la publicidad del tabaco a nivel de los medios de comunicación, la publicidad que se hace en las mismas cajetillas de cigarrillos. Claro. Entonces, de alguna forma, todas esas políticas públicas han tenido su efecto ya en esta baja del consumo. Hay otras acciones como el aumento del impuesto al tabaco, que también de alguna forma lo que hace básicamente es disminuir la incidencia del inicio del hábito tabáquico en población más joven. Sabemos que sea caro el fumar. Exacto, entonces por ejemplo, sobre todo los adolescentes, que son los que inician, digamos, el hábito tabáquico precozmente, con esto se dificulta un poco el acceso a poder comprar efectivamente el cigarrillo, y eso también es una política que ha ayudado a disminuir el inicio del hábito tabáquico. Yo lo sé, pero ¿cómo se inicia el contacto con el tabaco? Bueno, lamentablemente el inicio generalmente es a temprana edad. Ya de hecho tenemos unos tristes récords a nivel mundial también en relación al tabaquismo en los adolescentes. Por ejemplo, las adolescentes mujeres a nivel del mundial estaban dentro de las primeras con mayor consumo de tabaco, y los escolares hombres también dentro de los mayores consumidores de tabaco también en el mundo. Y el acceso, digamos, se hace básicamente, sabemos todos que también hay un comercio ilegal muchas veces de tabaquismo, se accede de todas formas a través de adultos en el ámbito social, generalmente parte de este consumo. El problema es que el consumo a temprana edad también genera que se genere mayor probabilidad de adicción, ¿ya? Un poco para explicarlo así en forma muy explícita y somera. Cuando uno hace una inhalación del humo de cigarro, la nicotina tarda en llegar al cerebro más o menos entre 7 a 10 segundos. O sea, es súper rápido la llegada de la nicotina al cerebro. Y esto comienza a generar rápidamente una liberación de algunos mediadores que son, por ejemplo, dopamina, que en el fondo generan como una sensación de bienestar. Correcto. El problema es que esa sensación de bienestar
activa ciertos receptores en el cerebro que después hacen que esta sensación baje rápidamente y estos receptores empiezan a pedir nuevamente el estímulo, o sea, a pedir más nicotina. Claro. Y ahí es donde se empieza a generar este problema de la dependencia a la nicotina, donde ya la persona que fuma de alguna forma dejó sentir esa sensación de bienestar pasajera que hay, entonces empieza de nuevo, necesita fumar nuevamente para poder ir perpetuando esta sensación de bienestar. Y esto se genera al final un círculo vicioso de todas maneras. Y básicamente también dentro de lo que se establece en la encuesta, más o menos un 20,3% de las personas que fuman tienen una alta adicción a la nicotina. O sea, en el fondo podríamos decir son las personas que tienen una adicción ya al tabaco. Correcto, como lo pasa con la cafeína, con Exacto. el café y todo eso. Ahora, planes de que tenga, por ejemplo, el servicio de salud. ¿Hay planes, por ejemplo, para aquellas personas que quieran dejar de fumar pero no pueden? Sí, bueno, de hecho, una de las cosas principales, que igual estamos en deuda como país, básicamente tiene que ver con el acceso a las personas a un plan de cesación tabáquica. Y de hecho, una de las principales políticas que se debería implementar es justamente incluir esto, por ejemplo, en las prestaciones GES. ¿Ya? Correcto. Como hay, por ejemplo, una patología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está en el GES, se financia el tratamiento, el diagnóstico, tratamiento, digamos, incluso el oxígeno domiciliario que requieren algunos pacientes después cuando ya están muy dañados. Sin embargo, la cesación tabáquica, que es un evento preventivo de esto, no se considera. Creo que hay que avanzar justamente en poder establecer como parte de la política en salud, el establecer que la cesación tabáquica sea parte del GES. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad muchas veces asociamos el daño pulmonar al tabaco, pero el tabaco en realidad es un factor de riesgo para múltiples otras causas, digamos, no solo tabaco, entonces, no solo enfermedades respiratorias. Entonces tiene que ver con la mayor incidencia de cáncer a los pulmones, boca, laringe y otros órganos incluso. También tiene que ver, por ejemplo, con la ocurrencia de infartos al miocardio, a los ataques cerebrovasculares. Claro. Y además de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en general nosotros, por ejemplo, en nuestras estadísticas provinciales tenemos que, si a nivel del país mueren más o menos 54 personas diarias por efectos de alguna causal relacionada al tabaquismo, acá en Chile, por ejemplo, o sea, nosotros en la provincia hemos tenido en los últimos años un promedio de 35, 40 muertes, por ejemplo, de pacientes EPOC, que su principal gatillante de esta enfermedad es el tabaquismo. Fue el tabaquismo. Además, más o menos una cantidad de 30 muertes anuales por cáncer al pulmón, que también se ha aumentado en el último tiempo. Y eso sin contar igual que tenemos 130, 120 muertes entre lo que es infarto agudo del miocardio, síndromes coronarios agudos y más los accidentes vasculares. Entonces, si bien es cierto, se genera una alta mortalidad, pero además hay personas que no fallecen, sino que además tienen unas secuelas y ellos van perdiendo años de vida, que se llaman, ¿ya? Y además la calidad de vida de esos años también es peor. De todas maneras. Entonces, básicamente nosotros iniciamos hace 2 años atrás aproximadamente, localmente, digamos, como servicio, un plan de piloto de cesación tabáquica. ¡Ay, qué bueno! Que se ha dispuesto en algunos CEFAM, porque en el fondo es un piloto, es algo con recursos locales, todavía con dirigido específicamente a un grupo pequeño de pacientes, pero que de alguna forma abre la puerta a poder ir evaluando y viendo cómo es la respuesta, cuáles son las tasas de éxito de este plan piloto. Correcto. Y la idea es con eso poder también tener un dato mucho más objetivo para poder acudir a distintas instancias de financiamiento que permitan hacer de esto algo mucho más amplio, más masivo para la comunidad. Oye, de repente sirven estos, por ejemplo, deje de fumar, tengo aquí la pastilla mágica, ¿puede servir? Miren, la verdad es que hay varias intervenciones, de hecho... En todo caso, todo vale. Exacto, y la intervención más costo efectiva, de hecho, es lo que se llama una consejería breve antitabaco. ¿Y en qué consiste la consejería breve? En que básicamente uno, en cada contacto, digamos, que el equipo de salud tiene con las personas que fuman, deberían preguntar por el hábito tabáquico, en el fondo incentivarlos a dejar el hábito tabáquico e ir como repitiendo constantemente el mensaje. ¿Ya? Claro. Y eso ya tiene, digamos, un cambio, o va generando de a poco en la persona un cambio de pensamiento que se puede complementar, digamos, con entrevistas motivacionales u otro que permitan que la persona al menos piense en ir cambiando el hábito. Una vez que ya está como en una etapa de motivación para dejar de fumar,
puede ingresar a un plan de cesación tabáquica. De hecho, hay muchos pacientes que dejan de fumar por sí solos, digamos. Claro. Ahora, en este grupo especial de 20,3, 20,2% de pacientes que tienen ya una adicción, una dependencia alta a la nicotina, ahí lo más probado, digamos, que tiene mayores resultados es ya un manejo un poquito más intensivo, integral, que abarca desde un manejo cognitivo-conductual. O sea, en el fondo tiene que haber un apoyo también de profesionales que estén preparados en el área, en la materia, y que puedan orientar a la persona y puedan en el fondo ir haciendo un acompañamiento del proceso de dejar de fumar. Y eso puede ir asociado también a una terapia farmacológica asociada, ¿ya? Pero en el fondo es una intervención que es intensiva y va en conjunto. O sea, tampoco es que, por ejemplo, alguien llegue y diga, no, es que necesito una pastilla y me deje y voy a dejar de fumar. Claro. O algún fármaco lo voy a tomar y voy a dejar de fumar milagrosamente. Claro. No, eso no existe. Tiene que ir un proceso más acompañado. ¿No será parecido a algo así como los alcohólicos anónimos? Es que en el fondo es una, como digo, en las personas que tienen alta dependencia, claro, sí es una forma de adicción. El alcoholismo es una enfermedad. Exacto. Esto otro produce enfermedad. Sí, pero hay que ir cambiando el paradigma. De hecho, la OMS reconoce el tabaquismo como una enfermedad también, por sí sola, digamos. Ahora, no todas las personas que fuman sufren de tabaquismo. Lo que pasa es que, como digo, hay un porcentaje que tiene una alta dependencia en la nicotina, entonces hay ciertos criterios que se cumplen, pero ese grupo, en el fondo, es lo que hasta el día de hoy igual tenemos subdiagnosticados. Generalmente no le damos mucha importancia, pero sí esas personas claramente tienen y se puede hacer un diagnóstico de tabaquismo como enfermedad. Correcto. Y como enfermedad de ese tipo corresponde también a una adicción y por lo tanto el manejo es como el resto de las adicciones, o sea, tiene que haber un manejo integral, acompañado, y también la persona, y eso también para las personas que han intentado dejar de fumar y que por ahí han fracasado, decirle que igual es parte del proceso. O sea, si una persona intenta de fumar y falló, no tiene que desmotivarse, es parte del proceso y por lo tanto puede volver a intentarlo. De hecho, muchos de los pacientes que finalmente dejan de fumar han tenido recaídas previas, pero de cada recaída van aprendiendo cómo manejar esta sensación de cuadros de abstinencia que se dan en algún periodo durante el proceso de cesación tabáquica. Correcto, es decir, es complicado el tema, ¿eh? Sí, es complejo, pero... Complejo. La ventaja es que, mire, de tantas enfermedades que se producen, de mortalidad, lo principal aquí es un poco poner la mirada desde el ámbito preventivo. O sea, así como gastamos muchos recursos, por ejemplo, en manejar los infartos, las personas con enfermedades pulmonares crónicas, en los tratamientos de cáncer o en cuidados paliativos para estas situaciones, en el fondo la idea es poder también generar una inversión anticipatoria del daño. O sea, antes de que las personas lleguen a enfermarse, lo más importante es poder evitar, primero de partida, evitar el inicio del hábito tabáquico, que es un tema fundamental, y segundo, los que ya fuman, tratar de alguna forma poder hacer que accedan a una terapia de cesación tabáquica. ¿Ya? Mira, y el problema es que el inicio del tabaco también es complejo porque las empresas tabacaleras han hecho un lobby importante y han hecho adecuaciones a los productos del tabaco. Hoy en día hay mucho tabaco con mentol, cigarrillos click que se llaman, que vienen con sabores, con otros aditivos, y todos esos sabores aditivos en el fondo lo que hacen es tratar de generar o incentivar el hábito tabáquico, el inicio del hábito tabáquico, porque mejoran el sabor del humo. Los mismos aditivos hacen que estas partículas de humo también son más finas y llegan con mayor rapidez al cerebro, entonces hay varias estrategias ahí que... Hay toda una ingeniería exacto, que va detrás de esto para fomentar el inicio del hábito tabáquico. Y eso sin mencionar otras estrategias nuevas, como por ejemplo, hoy en día está muy de moda los vapeadores, los cigarros electrónicos, y que algunos dicen, pero es que es mejor fumar eso que un cigarro, en realidad no. Se ha demostrado que estos dispositivos también generan o son el primer paso para después llegar a fumar. Exacto. Y lo otro es que por sí solos también generan daño, también tienen nicotina, también tienen algunos compuestos químicos incluso que al combustionarse son también más perjudiciales y más dañinos. Más dañino que el humo del cigarrillo. Exacto, entonces también no es una buena alternativa como decir, es que en vez de fumar esto voy a fumar cigarros electrónicos o vapeadores. O sea, el tabaco aquí está... Sí, lo que hay que tener claro es que ninguna dosis de tabaco en el fondo es buena. O sea, uno puede decir, no, es que en realidad en vez de fumarme 20 me fumo 10. La verdad es que ya se ha demostrado que 1 o 2 cigarrillos en forma periódica genera un aumento del riesgo de enfermedad o de muerte por algunas patologías, sobre todo cardiovasculares, respiratorias. De todas maneras.
Bueno, y hoy día, 31 de mayo, se conmemora el Día Sin Fumar. Sí. ¿Y qué actividades cumplieron ustedes? Bueno, como estamos en época de pandemia, ha sido más complicado hacer alguna actividad masiva, qué sé yo, pero por ejemplo, estuvimos con algunos colegas en unas actividades también online respecto a conversar acerca del tabaco y ver algunas otras experiencias en algunos lugares distintos del país, en algunas experiencias donde han desarrollado pilotos de cesación tabáquica también, un poco viendo ideas de cómo lo han implementado en otros lugares, de cómo poder llevar esto a cabo acá. En algunas comunas se han hecho videos promocionales, se ha entregado material a los usuarios también, algunos material visual para que los usuarios vean y entiendan los efectos nocivos del tabaco. Y la idea es poder también a través de este medio, en el fondo, concientizar a la población respecto al daño y al riesgo que existe con esto, y que de alguna forma, como digo, incentivarlos a disminuir este consumo. Claro. Lo que preocupa básicamente es que lamentablemente, digamos, el consumo del tabaco va muy asociado también a los niveles socioeconómicos bajos. Y ahí se genera una mayor inequidad respecto, sobre todo, lo que tiene que ver con acceso a tratamiento, a los recursos que ellos disponen además para el consumo del tabaco. De repente el mismo consumo de tabaco, se ha visto en algunos estudios, ocupa hasta un 15, un 20% todo el presupuesto familiar, entonces no es una cosa menor, también genera un tema social importante. Y económico también, eso lo tengo claro. Oye, Mario, se nos está acabando el tiempo, pero tu llamado, esa es la cámara tuya, tu llamado a las personas en este día de Sin Fumar. Sí, bueno, básicamente la mayoría de las personas ya ha escuchado en alguna instancia, ha leído, conoce los daños del tabaco. Entonces, en realidad, no vamos a entrar mucho más a insistir en explicar todo lo que genera, sino que básicamente es hacer el llamado a tomar conciencia respecto a esta situación. Generalmente buscar una motivación por el cual dejar de fumar. Y la motivación pasa por, básicamente, con quienes más queremos y tenemos cerca. Ya muchas veces los papás, claro, fuman y no se dan cuenta que los niños se exponen al humo del tabaco. Los mismos abuelos, de repente hay niños que sin ser fumadores activos sí están recibiendo humo de tabaco y estamos haciendo respirar ese aire a esas personas. Por supuesto. En estos tiempos es muy importante también cuidarse. Se ha demostrado que las personas, por ejemplo, fumadoras también, si adquieren o son positivos a COVID, también hay un riesgo mayor de muerte y de complicaciones. Por lo tanto, el llamado es eso, a cuidarse, a tratar de alguna forma de buscar alternativas, de pedir ayuda también, ya con los equipos de salud locales, poder en el fondo acercarse, plantear la necesidad y para que de alguna forma también el equipo pueda apoyarlos y acompañarlos en ese proceso. Mario Burto, muchas gracias por estar con nosotros. Él es kinesiólogo y es del Servicio Salud Osorno y encargado de los servicios respiratorios. Bueno, muchas gracias. No fume hoy día, por lo menos. Vamos y volvemos con más y noticias. Espérenos.